Entonces, bueno, sirve que hago un pequeño, pues como recuento, ¿no? De los cálculos, del tipo de cálculos que estamos haciendo. Y sirve que vamos como recolectando cosas y ya al final digo como el teorema y para qué puede llegar a servir. Ah, y también les voy a pasar 3 referencias que creo que son como más o menos de lo que me estoy, de las cosas que me estoy como basando, ¿no? Que son, bueno, se los podría decir ahorita, es el libro hay un libro de Montfort. Si quieren, también, algo que podemos hacer también, tal vez así para no estar escribiendo, es armar como una especie de grupo de WhatsApp y ahí, o de Telegram, y ahí irles como pasando las referencias, ¿no? Tener así como un compilado de notas y libros. Suena Sí, mejor, ¿no? está bien. Sí, sí. Ok. Vale. Entonces, sí, suena mejor. Y bueno, creo que todos los libros, al menos en donde yo me estoy basando, están en PDF, entonces pues, los compartimos. Ya más fácil, ¿no? Ok. Entonces, bueno, el punto sería, ahí viene Charlie. Bueno, primero a ver si se ve la pantalla. Ok. Entonces, bueno, ayer dimos, ¿qué vimos ayer? Pues vimos algunas cositas de cómo se calculan ciertos tipos de cohomología. Entonces, para eso establecimos la cohomología de Check. Entonces, estudiamos la cohomología de Check. Y bueno, ¿por qué es importante esta cohomología? Porque es justamente lo que nos ayuda a calcular las cosas, ¿no? Y bueno, aquí, ¿cómo se definía la cohomología de Check? Pues bueno, necesitábamos una gavilla, que por cierto la voy a denotar así, en inglés es sheaf, ¿no? Una gavilla de grupos abelianos, o bueno, en general una categoría abeliana, pero bueno, podemos tomarla aquí como grupos abelianos. Esto tiene, lo importante de esto es que hay suficientes inyectivos, ¿no? Porque recuerden el cálculo uno de los cálculos que hicimos, vimos que era suficiente probar que la cohomología sobre el nervio de inyectivos, ¿no? Entonces esta tiene suficientes inyectivos. Y cómo estaba definida la cohomología de Check. Pues teníamos el complejo de Check, cuyas diferenciales pues, son justamente los morfismos de restricción, y la cohomología de Check, la Q-cohomología de Check, que la denotábamos así, sobre una cubierta abierta de un espacio topológico X. Entonces estamos aquí con un espacio topológico. Con respecto a esta gavilla, pues la definíamos como la cohomología. Ajá. Entonces la cohomología visto aquí en el complejo de Check, pues hay diferenciales. ¿Y cómo definimos cohomología? Pues el núcleo entre la imagen del anterior, ¿no? Entonces, justamente tenemos aquí el complejo de Check y teníamos la cohomología, ¿no? Ok, entonces, en sí, pues esta cohomología no nos dice gran cosa. Primero, bueno, bajo ciertas hipótesis sobre la inyectividad de esta gavilla, podemos calcular algunos pedazos de la cohomología de Check. En particular,
Vimos que en grado 0 esto nos da secciones globales y en grados superiores se anula esta cohomología, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, X esté cubierto por un elemento de esta familia, o como dije, más general, si F es inyectiva, entonces esto pasa, ¿no? Y también, bueno, quedé también de decirles, pero bueno, ya en el grupo, donde vayamos a crear todo esto, ya les pasaría como ciertas notas, ¿no? Y bueno, entonces, por esta condición de que esta gavilla tiene, o sea, ¿qué podemos decir para F en general? No necesariamente es inyectiva, pues que existe una resolución inyectiva. Ajá. Y bueno, a partir de esta resolución inyectiva, tenemos un complejo total, ¿no? Podemos definir un complejo total. Y justamente este complejo total asociado nos daba sucesiones espectrales. Entonces, bueno, teníamos el complejo total del complejo doble, que se asocia aquí, a partir de la cohomología de Čech. Y, bueno, hay una filtración, porque de hecho es una filtración que converge de manera fuerte, porque aquí estamos siempre suponiendo, bueno, aquí vamos a empezar a hacer ciertas hipótesis, ¿no? Bueno, aquí no todavía, pero bueno, la hipótesis aquí fundamental es que la sucesión espectral está definida sobre el primer cuadrante. Entonces la sucesión espectral converge y el primer término de la sucesión espectral, pues que es justamente la cohomología del complejo doble, converge de manera fuerte a la cohomología grado P más Q del complejo total de este bicomplejo, ¿no? Entonces esta era una, si nos fijábamos por renglones, esta era una sucesión espectral y bueno, tenemos otra sucesión espectral si nos fijamos por columnas, ¿no? Entonces, sea como sea que construyamos al complejo doble, siempre vamos a tener sucesiones espectrales, cuyo primer término es exactamente la cohomología. Entonces, si nos fijamos tanto por columnas o por renglones, no importa, siempre vamos a tener sucesiones espectrales, que converge exactamente a lo mismo. Y bueno, ¿por qué es importante este tipo de cálculos? Porque bajo ciertas condiciones, estas sucesiones espectrales se degeneran. Ajá. Y bueno, vimos que una de las condiciones es que tomar a X como un espacio paracompacto. Bueno, también mencioné que esta cohomología es estable bajo refinamientos de esta cubierta. Es decir, si tenemos una cubierta que refina a esta cubierta, entonces, bueno, y que sea, digamos, que el espacio topológico sea localmente de generación finita, es decir, que para cada punto pueda intersectar un número finito de elementos de U, entonces las cohomologías son isomorfas, ¿no? Entonces, cuando X es paracompacto, y por ejemplo, bueno, en situaciones generales, esto implica que la cohomología, la Q-cohomología de la intersección, si estamos intersectando sobre índices finitos,
Entonces aquí J mayúscula son índices finitos. Entonces esto se anula para todo Q mayor que 0. Y esto implica a su vez que la Q-comología del espacio con respecto a esta gavilla es exactamente, bueno, está calculada exactamente por la cohomología de Check. Entonces, bueno, bajo estas condiciones generales, calcular cohomología no es más que calcular cohomología de Check. Y aunque parezca un poquito improbable, es mucho más fácil, ¿no? Los términos, las diferenciales y todo esto, se dan de manera explícita aquí en la cohomología de Check. Ok, bueno, entonces son como en generalidades que vimos ayer. De hecho, aquí podríamos ya empezar un curso como de cohomología de gavillas sobre esquemas. Pero, más bien, el punto es ir hacia superficies de Riemann. Entonces, un resultado que vimos, aquí las variedades suaves a las cuales vamos a estar amarrados, las vamos a suponer para compactos. Entonces, bueno, las cohomologías y todo esto se calculan a través de la cohomología de Check. En particular, vimos este teorema que si F es un OX módulo, es el anillo de funciones regulares, donde X es una variedad suave, entonces esto es una variedad suave, entonces esta gavilla es acíclica. Entonces F es acíclica. ¿No? Acíclica quiere decir que la cohomología de esta variedad sobre esta gavilla se anula para algún término, para algún grado Q. Y bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Pues justamente haciéndolo de este lado, ¿no? Porque estamos suponiendo que este espacio es para compacto, entonces este isomorfismo se tiene, y entonces, bueno, lo hicimos explícitamente, ¿no? Encontrábamos un elemento gracias a que, bueno, bajo las condiciones que tenemos, digamos, la idea general era la existencia, ¿no? En variedades suaves de particiones de la unidad, ¿no? Entonces teníamos particiones de la unidad y podríamos calcular explícitamente vía la diferencial de Check existencia de particiones de la unidad. Podemos exhibir un elemento, ¿no? Porque básicamente lo que demostramos es que esta gavilla era Flask, ¿no? Y bueno, resultados generales dicen que si una gavilla es Flask, eso implica ciclicidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que fuera Flask? Pues si tenemos un abierto contenido en otro, entonces bajo el morfismo de restricción, ese morfismo es sobreyectivo, ¿no? Entonces exhibimos una sobreyección, de hecho, de manera canónica por la existencia de particiones de la unidad. ¿Vale? Ok. Y bueno, este fue también un resultado fundamental. Entonces, ¿qué nos permite hacer este tipo de cosas? Pues vimos cohomologías clásicas, como la cohomología de de Rham. La cohomología de de Rham. Y bueno, ¿qué nos decía la cohomología de de Rham? Entonces, aquí tenemos una variedad compleja y escogemos un punto en esta variedad. Estábamos denotando esta categoría.
Entonces, recordar que, bueno, aquí podemos, aquí se tiene el espacio tangente, bueno, el dual, de hecho, del espacio tangente, alrededor de este punto, y vimos que si hacíamos el wedge, el résimo wedge de este espacio tangente, entonces podíamos, existe alguna descomposición, ¿no? Y bueno, la descomposición estaba dada por estos términos, en donde, bueno, otra vez voy a cometer el mismo error, ¿no? Aquí hay que complejificar, como bien nos dijo Víctor. Entonces aquí, bueno, voy a denotarlo así. Entonces hay producto tensorial con los complejos sobre los reales, ¿no? Y bueno, ya complejificando, podemos tomar, bueno, existe esta descomposición en la parte P más Q igual a R. Entonces hay una parte que llamábamos holomorfa. Ajá. Entonces aquí era el wedge P de T, el espacio tangente. Aquí la parte holomorfa. Y teníamos la parte antiholomorfa, ¿no? Entonces aquí Q. Y bueno, estos son resultados generales, ¿no? Claves en la teoría de Hodge. Y de hecho vimos cómo representar canónicamente coordenadas locales, ¿no? Bueno, entonces esta es la parte, aquí tenían, esta parte funciona como la parte holomorfa y esta como la parte antiholomorfa. ¿Ok? Y bueno, ¿esto por qué es importante? Porque en coordenadas locales podemos considerar PQ formas, ¿no? Y bueno, una PQ forma es una combinación lineal, nada más que sobre cualesquiera índices que podamos exhibir de 1 a n, sobre los complejos de la parte, bueno, del wedge, de la parte de las coordenadas locales alrededor de este punto P, de la parte holomorfa y otra parte de la antiholomorfa, ¿no? Y bueno, esto, ¿por qué es importante? Porque podemos ya utilizar cosas de teoría de Hodge, ¿no? Entonces, definimos tres gavillas importantes. La primera era la que lo denotábamos así, la gavilla de R formas diferenciables, de R formas diferenciables sobre X, y luego teníamos la gavilla de PQ formas suaves, PQ. Entonces estos son de grado, de 2 bigrados, ¿no? Y PQ formas suaves. Y luego teníamos la gavilla de funciones holomorfas. Esta es la buena, ¿no? La gavilla de, estas son funciones holomorfas sobre X, ¿no? Todo esto sobre X. Entonces estas son funciones holomorfas. Ajá. Y bueno, cada una de estas gavillas da lugar a una sucesiones exactas largas, ¿no? Que mencionamos ayer con sus respectivas diferenciales. Y bueno, y finalmente teníamos, si teníamos un
de manera general, entonces, de manera general, en general, si teníamos un haz vectorial holomorfo sobre esta variedad de X, entonces le voy a poner así, haz vectorial, ¿no? Vector bundle. Ajá. Y bueno, todas estas gavillas se pueden, bajo restricción, tenemos las mismas gavillas, nada más que sobre este haz vectorial. Ajá. Y bueno, el punto es que esto implica que si tenemos un vector bundle haciendo producto tensorial de la parte holomorfa de estas de este tangente, resulta que esto también es un haz vectorial sobre X. Esto también es un vector bundle. Y de hecho aquí podemos denotar como omega P X a la gavilla de secciones. Entonces estas son las secciones de este haz. Ajá. Y justamente la resolución de esta gavilla es en donde podemos encontrar la gavilla de las PQ formas, ¿no? Entonces, tenemos este haz. Y bueno, esto es importante por cuestiones de teoría de Hodge. El punto es que el teorema y con los resultados anteriores, si X es una variedad diferenciable, igual para compacto, X tomándolo para compacto, entonces la cohomología de Check, la R cohomología de Check, con coeficientes en los complejos, ajá, esta se obtiene a partir de esta representación de estas gavillas, ¿no? Entonces, el primer término, bueno, el ceroésimo, no, perdón, estas gavillas forman una resolución para los complejos, ¿no? Porque vimos que justamente las funciones constantes son las funciones que se anulan bajo diferenciales, ¿no? Ajá. Entonces, aquí tenemos una sucesión exacta larga con sus respectivas diferenciales. Formamos la cohomología y justamente esto es la cohomología de de Rham. ¿Sí? Entonces, este es el poder de las sucesiones espectrales y de todo lo que vimos, ¿no? Porque si lo hacemos como a patita todo esto, sí nos podríamos llevar al menos, entonces, ¿qué será? Unas 4 o 5 clases, ¿no? De una hora y media. Pero los cálculos, bueno, hay que hacerlos más explícitos, pero bueno, esto de las sucesiones exactas, como involucran más nomenclatura, y por eso la mayoría de los cursos se omite. Ajá. Y bueno, otra vez, ahora, bueno, este es en el caso donde tenemos una variedad diferencial. Y de la misma manera, ahora si tenemos X, si X es una variedad compleja, entonces en los complejos pues tenemos muchísimo más estructura, ¿no? Entonces tenemos un haz vectorial aquí sobre X. Entonces la cohomología de Check la
Q homología de check de esta variedad con respecto a esta gavilla, bueno, aquí podemos de hecho reemplazarla por este as vectorial, vector punto, se tiene este isomorfismo, ¿no? Esto es isomorfo a el... Por cierto, lo anterior, todo esto se llama cohomología de Dolbeau. Entonces es la cohomología de Dolbeau, de las PQ formas, ¿no? Entonces este es el resultado. Y bueno, también tenemos resultados similares tanto para la parte de P formas como de Q formas, siempre y cuando tomemos las gavillas, estas gavillas de acá, ¿no? Entonces este es el isomorfismo importante. Hay que hacer un poquito más de teoría. ¿Ah? Y bueno, el resultado así como fundamental, en uno de los resultados fundamentales de la teoría de Hodge es que bueno, hay varios, ¿no? Pero digamos, uno de los fundamentales es que hay una descomposición de Hodge. Ajá. Y bueno, a través de esa descomposición de Hodge, se pueden hacer cálculos más explícitos todavía, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque, bueno, eso sería parte de... No sé si alguien lo quiera ver después, si alguien que quiera hablar de cosas de Hodge, también lo podríamos hacer. ¿Yo? ¿Ande? Chance yo le entraría eso. Mande, no te escuché bien. Que igual y yo puedo hacer eso después. Víctor podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, sí, porque se necesita la noción de conexión y cosas así, ¿no? Que no es bueno, ¿no? O la relación entre conexiones y clases de Chern y todo esto, ¿no? Pero bueno, vimos que, bueno, resultados generales de cohomología, que podemos establecer una dualidad de Kodaira-Ser. Que si tenemos una variedad n-dimensional compacta, entonces le voy a poner así, le voy a poner aquí la n sobre los complejos, compacta. Entonces hay un emparejamiento perfecto y ese emparejamiento perfecto, bueno, y un as vectorial. Entonces, ese emparejamiento perfecto nos da un isomorfismo entre esta cohomología de Dolbeau con la cohomología, digamos, tenemos esta fórmula recursiva, ¿no? N-Q. Aquí hay que tomar el dual. Y bueno, esto siempre y cuando estemos en el rango de 0 a n, ¿no? Ajá. En particular, las dimensiones son iguales, las dimensiones de estos espacios. ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que vimos la otra vez, ¿no? Ok. Y bueno, creo que a partir de aquí, de hecho, se podría demostrar un resultado muy fuerte, teorema, lo voy a anunciar. El teorema de desvanecimiento de Kodaira.
Desvanecimiento de Kodaira. Este resultado es muy bonito. Bien. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a grandes rasgos, si tenemos un haz lineal amplio, ¿no? Entonces, esto es un haz lineal. Ya no es un haz vectorial, ¿no? Sino es un haz lineal amplio. Amplio quiere decir que si yo hago tensor con una gavilla y me fijo bueno, estas gavillas lineales, si formamos al conjunto de todas estas gavillas lineales, forma un grupo bajo el producto tensorial. Entonces, si hago producto tensorial para un cierto grado suficientemente grande, entonces esa gavilla va a tener suficientes secciones, ¿no? Entonces, esto es que sea un lineal amplio. Y bueno, aquí de hecho puedo definirlo sobre una variedad proyectiva suave. Suave proyectiva quiere decir que hay un encaje en el espacio proyectivo complejo. Ajá. O bueno, sobre alguno, ¿no? No necesariamente aquí es uno, puede ser n. Oh. Entonces esto es muy general, ¿no? De hecho, este teorema de desvanecimiento aquí puedo poner cualquier campo de característica cero, ¿no? Hay ejemplos donde si reemplazamos este campo por algo de característica positiva, no se tiene. No se tiene este desvanecimiento de Kodaira. Entonces, en el momento en que calculo la cohomología, bueno, aquí no importa, bueno, lo voy a escribir así, de X con respecto, voy a denotar así nada más, ¿no? Voy a omitir aquí, ya sea si estoy trabajando con unas, con un vector bundle sobre X o sobre X mismo. Ajá. Voy a denotar así las funciones, esta gavilla de acá, ¿no? La que definimos anteriormente, las secciones. Si hago producto con este haz lineal amplio, entonces esta cohomología se anula para P más Q mayor que un cierto N. Ajá. Bueno, le voy a poner M. Puede que no coincida con este. Y bueno, este resultado es importante. Se puede establecer desde los complejos, pero bueno, se puede escribir así en toda su generalidad porque hay teoremas tipo Gaga, ¿no? Entonces, los teoremas tipo Gaga justamente, bueno, el teorema de Serre tipo Gaga nos dice que hay un funtor que establece una equivalencia entre categorías entre dos diferentes tipos de gavillas, ¿no? Por ejemplo, entre las gavillas de las Q diferenciales holomorfas y las gavillas de Q diferenciales holomorfas sobre los complejos. Ese funtor se llama el funtor de analitificación. Y bueno, el punto es que este A siempre lo puedo suponer positivo. Y de hecho, está la noción, si este haz es positivo, puedo suponer que el mismo haz lineal es muy amplio. Y bueno, todo haz proyectivo, sobre un espacio proyectivo, es el pullback del haz que se llama del twist de Serre. Y bueno, estos son positivos, ¿no? Y bueno, para ese resultado sobre los complejos, ya se tiene este teorema, ¿no? De desvanecimiento. Entonces, bueno, aquí nada más expliqué vagamente cómo es su generalización, ¿no? Ok.
Entonces, ¿dudas hasta ahorita? Se ve más o menos como ¿Quiera que fuera amplio? Disculpa. que fuera amplio. Ajá. Que bajo una potencia, ¿no? Cuando digo potencia es hacer producto tensorial consigo mismo. Ajá. La gavilla que obtengo es muy amplia. ¿Qué quiere decir muy amplia? Que esta gavilla en algún momento la puedo hacer positiva para alguna potencia. Ok. Entonces, eso es que Ya. tenga suficientes secciones, ¿no? O sea, es como ir metiéndole secciones a esto para poder calcular. Ok. Sí. Gracias, ¿Qué más les podría aquí comentar de esto? Entonces, bueno, igual y Víctor, no sé si quieras demostrar este desvanecimiento de Kodaira, viendo algo de teoremas tipo Gaga. Bueno, ya tú me dices, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, ya, si no me voy a enroscar aquí. Y el punto es ver qué pasa con superficies de Riemann. Ok. Vale. Ok. Entonces, bueno, en el caso de superficies de Riemann, bueno, antes déjenme decir algo más sobre la descomposición de Hodge. Descomposición de Hodge. Porque ayer, bueno, antier lo dije así como muy a la ligera. En general, bueno, esto se puede obtener, esta descomposición se obtiene para variedades que se llaman de Keller. El punto es que la cohomología con coeficientes en los complejos admite una descomposición, ¿no? Y la descomposición estaba descrita como esta parte, ¿no? La suma sobre P más Q igual a R de estas cohomologías, ¿no? De Q, bueno, aquí ya cambié otra vez, no importa, con respecto a esta gavilla de diferenciales, ¿okay? Entonces esta era la descomposición de Hodge, y bueno, en particular, en particular nada. Ajá. Entonces, bueno, gracias a esta descomposición de Hodge, se puede ver esta proposición, que también la vimos, y justamente aquí es donde aparece un invariante muy importante, que es el que va a hablar después Charlie, es que si nos restringimos al caso de superficies de Riemann, si X es superficie de Riemann, entonces el género, digamos, el género de X es igual a la dimensión de la ceroésimo homología de X con respecto a esta gavilla de diferenciales. Ajá. Y bueno, el punto para demostrar esto, bueno, vimos así como muy rápido la demostración. Voy a dar aquí también la demostración igual, rápido, pero no tan rápido. Bueno, em, sabemos de la teoría de la característica de Euler, que la característica de Euler, acuérdense que una superficie de Riemann es una variedad
2-dimensional. Bueno, aquí también voy a suponer que es compacta. Compleja, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedo utilizar cosas de topología y sabemos que el género aparece como 2 veces menos 2 veces género de X. Esta es la característica de Euler, ¿no? Y también vimos que, también calculamos, ¿no? Que la zeroésima cohomología de X con coeficientes en los complejos, por dualidad es exactamente la 2 cohomología de X sobre los complejos. Y bueno, aquí lo que estamos calculando son las secciones globales, ¿no? Y bueno, las secciones globales pues son exactamente aquellas funciones holomorfas, tales que bajo la diferencial se anulan, y bueno, estos son los complejos, ¿no? Las constantes. Entonces, bueno, gracias a la descomposición de Hodge, sabemos que la dimensión de H1 de X con coeficientes en los complejos es la dimensión, porque aquí puedo hacer más, ¿no? De hecho, esta descomposición es, también existe en la parte holomorfa y la parte, bueno, en las cohomologías de la parte holomorfa y la parte antiholomorfa. Y además la parte holomorfa se puede obtener como el conjugado de la parte antiholomorfa, ¿no? Bueno, todo esto que acabo de decir es que esto se puede calcular como la dimensión de estos dos espacios, H01, de las 0,1 formas, X más la cohomología de 1,0 formas de X, ¿no? Ajá. Y bueno, la dimensión de esto es justamente 2G, ¿no? 2G. Por este resultado, ¿no? Entonces, bueno, aquí haciendo los cálculos, estas dimensiones son iguales. Bueno, la dimensión de esta suma es 2 veces la dimensión de H10 de X, ¿no? Y bueno, por lo que habíamos dicho anteriormente, H0, entonces, y H0 de X omega 1 es exactamente por el isomorfismo de Dolbeau, ¿no? Que vimos anteriormente. Es exactamente H10, ¿no? ¿Va? Entonces, la dimensión de este espacio es el género, exactamente, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué tipo de representación tiene el género a través de las superficies de Riemann? Pues esto está dado por el teorema de Riemann-Roch, ¿no? Entonces, el teorema de Riemann-Roch nos dice exactamente en dónde buscar el género, ¿no? En general. Ok. Vale. Entonces, ya empezamos aquí con el estudio de Riemann-Roch. No sé, Charlie, te tengo que preguntar qué vas a ver de Riemann-Roch. Porque tal vez, igual y nada más me puedo quedar en la parte de divisores y ya tú ves lo demás. ¿Sí está, Charlie? Que se puede calcular a través de invariantes topológicos, ¿no?
Entonces vamos a suponer que tenemos una superficie de Riemann. Entonces aquí ya voy a suponer que X sea X, superficie de Riemann. No me acuerdo cómo le puse Riemann surface. Ajá. De género G. Género es el que aparece en el teorema anterior. Y vamos a tomar ciertos puntos aquí. PI, puntos en esta superficie. Y vamos a tomar NI, elementos enteros. Ajá, un número finito, digamos. Igual desde 1 hasta S. Entonces tomamos un número finito de puntos y un número finito de enteros. Entonces, ¿qué va a ser un divisor? Entonces, un divisor es, le vamos a denotar por D, va a ser una suma finita de productos de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, N1, P1, ¿no? Es decir, tomamos este punto con una cierta multiplicidad, más, así hasta NS por PS, ¿no? Entonces vamos a tomar cada uno de estos puntos con una cierta multiplicidad. Esto se va a llamar un divisor, así de manera formal, ¿no? Esto es un divisor. Y a este divisor le podemos asociar un entero. Entonces, a este divisor le podemos asociar un número entero. Entonces, le podemos asociar un número entero que va a ser el grado, lo vamos a denotar así, el grado de D, que va a ser la suma de las multiplicidades. Entonces, nada más sería N1 más hasta NS. Esto es un entero. ¿Va? Entonces, así tal cual, ¿no? Ok, ahora, aquí viene un punto importante. Lo voy a escribir con azul. ¿Cómo la hacen tanto como en el grupo abeliano generado por X o? Sí, sí, por puntos de X, ¿no? Ah, Finitamente ok. generado, ¿no? Ajá. Ah, ok, ya. Ahora, el punto es asociarle un haz lineal, ¿no? Es decir, dado un divisor, ¿cómo podemos asociar un haz lineal? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para un divisor de estos, cualquiera, vamos a tomar una cubierta abierta de R. Entonces, esto lo voy a denotar, perdón, de R, de X. Es que anterior lo había denotado como R, ¿no? Bueno, como X. Entonces, esto va a ser una cubierta abierta. Así como lo primerito que vimos, ¿no? Tenemos una cubierta abierta. ¿Y qué vamos a hacer? Tal que, vamos a imponer esta condición, sobre cada uno de los abiertos, sobre cada U alfa, en esta cubierta, podemos encontramos una función meromorfa, una función meromorfa, vamos a llamarle f alfa, en donde que tenga algunos de estos puntos como sus ceros. Entonces, f alfa evaluado en
en algunos de estos, van a ser todos sus ceros, de hecho. Ajá. Y bueno, estos ceros los vamos a contar con multiplicidad. Multiplicidad. NI, ajá, mayor que 0. Y polos, a ver, ajá, y polos y como sus, ok, como sus ceros y como sus polos. Ajá, entonces una función meromorfa, aquí, bueno, la multiplicidad sería NI menor que 0. Ok, entonces, dado un divisor, puedo hacer todo esto. Ajá, entonces un divisor, para tener un divisor en una superficie de Riemann, necesito puntos con sus respectivas multiplicidades. Ahora, voy a encontrar aquí una abierta, bueno, dada una cubierta abierta, se puede encontrar por teoremas de análisis complejo, se puede encontrar siempre una función holomorfa, en donde, bueno, aquí no he dicho dónde está PI, aquí PI está en esta colección de abiertos, ¿no? Ajá, entonces puedo encontrar abiertos y puntos ahí, en los cuales la función evaluada en estos puntos van a dar ceros con una cierta multiplicidad positiva, ¿no? Que va a ser justamente en donde este divisor tenga multiplicidades positivas, y sus polos donde tenga multiplicidades negativas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esto se puede hacer, se puede hacer por resultados generales de variable compleja. Y bueno, ¿qué va a pasar en las intersecciones, ¿no? Entonces, ahora, cuando estemos en vecindades en donde que se intersecten, entonces lo vamos a poner así, entonces, vecindades donde se intersecten, entonces en estas vecindades donde se intersectan podemos encontrar una función para esta y una función para esta, donde en los puntos distintos, en los puntos que pueda conseguir distintos, tengan el mismo número de multiplicidades sobre sus ceros y sobre sus... Me fui por un rato. Entonces, ok, lo que estaba diciendo es que si sucede que tengamos intersecciones no vacías, entonces voy a considerar una función meromorfa sobre este abierto y otra función meromorfa sobre este abierto, que tengan las mismas multiplicidades sobre los ceros o los polos. Aquí pueden ser distintos puntos, ¿no? Pero bueno, que tengan las mismas multiplicidades. Entonces, con las mismas multiplicidades, sobre todos los ceros, polos. Y bueno, estos con las mismas multiplicidades sobre la intersección, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo voy a...? Lo que quiero es definir una función, ¿no? Una función sobre esta intersección. Entonces, vamos a definir. Vamos a ponerle h, beta, alfa. Esta se va a llamar una función de transición, como este cociente. A ver, lo voy a escribir así. Sí, vamos a escribirlo así. F alfa por la inversa de beta. Ajá. F alfa entre F de beta, ¿no? Ok, ahora, igual por resultados generales de análisis complejo, de variable compleja,
esta función es una función holomorfa, no cero, en todas partes sobre esta intersección, ¿no? Entonces, esta es holomorfa. Ajá. No trivial sobre toda la intersección. Ok. Ok, entonces, ok, vale. Ahora voy a considerar, y consideremos, toda esta colección, ¿no? Para todo alfa y beta de estas funciones holomorfas. ¿Va? Ok. Bien. Ahora, lo que necesito es necesito definir un haz vectorial de una dimensión. Eso va a ser un haz lineal, ¿no? Entonces, no sé si todos sepan qué es un haz lineal holomorfo. Si no, pues lo podemos aquí, podemos ver la definición. Solo tengo, o sea, con el adjetivo holomorfo. O sea, ¿estás pidiendo que tu aplicación corriente sea holomorfa? Ajá. Pues, ok. Ok, entonces, digo la definición de haz lineal holomorfo. Porque, bueno, el punto es tenemos dos variedades complejas, ¿no? Y considero un mapeo holomorfo entre estas dos variedades complejas. Entonces, si existe una cubierta abierta, digamos, a ver, ok. Entonces tenemos dos variedades aquí, dos variedades complejas, y tenemos aquí pi, un mapeo holomorfo. Vamos a ponerle M y E. Entonces este que es holomorfo. Ajá. Entonces, si existe una cubierta abierta, digamos, para E, ajá, tal que para cualesquiera de los abiertos en esta cubierta, yo puedo exhibir un difeomorfismo, G alfa, de la imagen inversa sobre estos abiertos a U alfa y copias de los complejos, ¿no? Entonces, esto es un difeomorfismo. Y además, sobre las intersecciones, para U alfa, intersección U beta, yo puedo exhibir funciones de transición, ¿no? Es decir, difeomorfismos que van de estos abiertos beta, bueno, esto se puede hacer, todo esto se puede hacer como en un diagrama conmutativo, ¿no? Pero bueno, así lo voy a escribir. Intersección U beta, producto con R copias de los complejos, esto también difeomorfismo. Entonces, esto es un haz holomorfo, haz vectorial holomorfo de dimensión R, porque aquí estamos tomando R copias de los complejos. Entonces, ¿qué va a ser un haz lineal holomorfo? Pues un haz vectorial de dimensión 1. Ahora, estas funciones de transición deben de ser compatibles.
Entonces, por ejemplo, G beta compuesta con G, con la inversa de G alfa, aquí me voy a tomar un elemento en esta intersección y un elemento, un vector en los complejos. Ajá. Esto debe de, debe de ocurrir que esto sea igual a este elemento y aquí una función, de hecho una transformación lineal sobre este B. Ajá. Y bueno, esta transformación lineal debe de ser compatible, ¿no? Es decir, que podamos pasar transitoriamente de un lado a otro, ¿no? Entonces, de hecho, lo puedo considerar como una matriz en GLRC, ¿no? Una matriz invertible. Uh-huh. Y bueno, estos, ya con esta definición, se puede decir que estos elementos se llaman funciones de transición sobre el haz vectorial y satisfacen cuestiones de transición, ¿no? Es decir, si estoy intersectando el mismo abierto, entonces esta debe de ser la matriz identidad. Y si yo me fijo en la intersección de 3, entonces la composición de estos, bueno, si estamos en cuestiones de matrices, la multiplicación, por ejemplo, sobre un abierto W, U, luego V, W y U, V, debe de ser la identidad, ¿no? Esas condiciones se llaman condiciones de cociclo. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí R igual a 1, estas serían constantes, ¿no? Y bueno, cuando tenemos aquí constantes, la condición del cociclo es bastante fácil de determinar, ¿no? Entonces, cuando hago la composición de 3 elementos, lo único que pido es que tengan inversas, ¿no? Sobre los abiertos. Cuando R es igual a 1, pues GL, uno de los complejos, son los complejos salvo el 0, ¿no? Ajá. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario? De parte no. ¿No? Vale. Todo bien. Va. ¿Ya regresaste, Charlie? ¿Dónde andabas? Ya tiene el miedo. A la tienda, dice. Ok, entonces, estas funciones que acabamos de definir satisfacen condiciones de cociclo. Y sí, ¿no? Porque nada más es estar multiplicando y dividiendo por el mismo complejo. Ajá. Entonces, estas funciones van a ser funciones de transición. Entonces, todas estas cosas, la colección de todas estas cosas me va a dar lugar. Acuérdense que esto aparece a partir de un divisor, ¿no? Entonces, estas cosas me van a dar lugar a un haz lineal que depende del divisor y que lo voy a denotar así. Así como entre corchetes, ¿no? Entonces, esto es un haz lineal. Ok. Ahora, a los elementos, a la colección de estos elementos, para ciertos alfas, le vamos a poner S, le vamos a llamar sección. Esto va a ser una sección. Una sección, bueno, de este haz. Ajá. Y bueno, si por ejemplo estas funciones, si todas estas funciones que yo escojo, o sea, si en la sección
consiste de puras funciones que solamente tienen ceros sobre este abierto, donde está definida f, vamos a decir que esta sección es holomorfa. Ajá. Si tiene puros polos, vamos a decir que la sección es meromorfa. Entonces, bueno, esto va a depender de cómo sean aquí evaluando en el punto si son ceros o polos, ¿no? Ok. Ahora, supongamos, bueno, aquí esta es una construcción también, entonces lo puedo poner aquí en azul. Entonces, supongamos que, ahora que tengo un haz lineal holomorfo. Entonces, tengo aquí un haz lineal. Tengo una cubierta abierta. Y tengo funciones de transición, ¿no? Ahora yo quiero asociar un divisor. ¿Cómo lo había puesto? H, beta, ajá. De funciones de transición, ¿no? Ajá. Ok, entonces, si existen bueno, aquí voy a hacer un poquito de trampa, pero si existen secciones, si existen S', secciones meromorfas, ajá, que sean meromorfas, entonces, estas funciones deben de ser de esta forma. Ok, entonces tengo ok, entonces a través de estas funciones de transición H beta alfa por F beta prima. Entonces, bueno, el punto es que básicamente lo que estoy haciendo es a este haz lineal voy a obtener un divisor a partir de estas secciones. Ahora, el punto es que nada más estoy aquí como despejando, ¿no? Ajá, porque tengo estas funciones de transición. Entonces, para obtener un divisor, lo único que necesito son funciones con suficientes puntos, de tal manera que estas funciones tengan ceros y polos, ¿no? Con respectivas multiplicidades. Ajá, entonces, si tengo una función meromorfa, nada más la multiplico, si es necesario, por funciones de transición para que tengan ceros, ¿no? Y si tienen ceros, por funciones de transición que tengan polos, ¿no? Es básicamente lo que estoy haciendo es dividir y multiplicar, ya sea por funciones que necesiten ceros, por funciones que necesiten polos, ¿no? Ajá. Y el punto es que estas tienen las mismas multiplicidades. Ajá, porque aquí las funciones de transición, como estamos en unas lineales, estas funciones de transición son constantes, ¿no? Ajá, es como como este juego que se hacía en variable compleja, ¿no? De remover ceros y hacer ceros a polos, o si tenemos polos, multiplicarlos por ciertas constantes para que para que la función no tenga esos polos, ¿no? Entonces es lo mismo aquí multiplicar por estas funciones de transición, que son constantes. Entonces, bueno, el punto es que estas se pueden pegar y esto nos da lugar a un divisor sobre R, ¿no? Es otra vez sobre X. ¿Sí, más o menos se acuerdan de esto? Sí, o sea, los divisores serían en ese caso los polos, ¿no? Ah. Que son los ceros de esas funciones. Ajá.
Ok. Era como esta descomposición que teníamos, ¿no? Cuando tenemos una función meromorfa que la podemos descomponer con ciertas multiplicidades y por ciertas constantes en la parte de ceros y en la parte de polos. Ajá. Vale. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, voy a anunciar Riemann-Roch y ya Charlie, no sé si lo vayas a demostrar Riemann-Roch, Charlie. Sí. Pues sí, dice. Vale, entonces nada más doy la caracterización de cómo asociar haces lineales con divisores y qué es lo que me dice Riemann-Roch y ya Charlie después nos dice qué pasa, ¿no? Ok, vale. Ok, entonces supongamos que tenemos X una superficie de Riemann. Ajá. Entonces ya vimos que en esta superficie de Riemann podemos definir divisores. Uh-huh. Entonces vamos a decir, tenemos D y D', dos divisores. Dos divisores. Ajá. Y bueno, cada uno de estos divisores tiene su haz lineal asociado, ¿no? Ajá. Entonces, yo puedo establecer un mapeo entre los haces lineales asociados. Entonces, ¿qué es un mapeo entre haces lineales? Pues nada más es un mapeo que es consistente, ¿no? Como visto como haces vectoriales, ¿no? Es decir, si tengo este haz lineal, bueno, a ver, aquí lo escribo. Un mapeo entre los haces lineales asociados. ¿Qué es esto? Pues aquí tengo a mi superficie de Riemann. Entonces, lo único que pido es que pi1, pi2, diagramita conmute. Entonces, si esto es un isomorfismo de haces lineales holomorfos, entonces, sobre las intersecciones, sobre U alfa intersección U beta, tengo ok, entonces por esta conmutatividad tengo lo siguiente. Entonces, si denotamos por ok, a ver, no. Entonces, necesito aquí más notación. G alfa, y bueno, igual con G beta, no importa. G alfa va a ser un difeomorfismo, ¿no? Porque estos son haces lineales, ¿no? Entonces hay un difeomorfismo entre la imagen inversa de pi1 con respecto a esta colección de abiertos a pi2 con respecto a esta colección. Bueno, la imagen inversa de pi2 con respecto a esta colección, ¿no? Y esto es un difeomorfismo. ¿Ah? Entonces, sobre estas intersecciones, por esta conmutatividad, yo tengo esta ecuación, ¿no? Está determinada por estas ecuaciones. A ver, primero es G beta, no G alfa, por F alfa, F beta a la menos 1. Esto va a ser igual a bueno, aquí
Estas f son las que provienen, son las funciones que provienen a partir de este haz lineal, ¿no? Y las que voy a escribir, las h, son las que provienen acá. Entonces, se tiene h alfa, a ver, estoy haciendo bien las cosas, h beta menos 1 por g de beta. Entonces, se tienen estas ecuaciones. Ajá. Y bueno, aquí puedo pasar, por ejemplo, h de alfa para acá y f de beta para acá, y luego, entonces, de estas ecuaciones tendría esto, ¿no? G de alfa, f de alfa por h de alfa menos 1, igual a g de beta por f de beta por h de beta menos 1. ¿No? O sea, pasar de un lado las alfa y de otro lado las beta. Ahora, ¿cómo definimos una función a partir de esto? Entonces, sea, podemos extender, ¿no? A través de una función. Una función tal que, bajo la, si restringimos a estos abiertos, pues va a ser justamente g alfa, f alfa, h de alfa menos 1, ¿no? Aquí nos está, esta ecuación nos está diciendo que no importa qué abiertos me tome, estas ecuaciones no dependen de esa colección de abiertos, ¿no? Entonces aquí puedo ya definir una función tal que restringir estos abiertos sea esta cosa de aquí, ¿no? Ajá, y esta función es meromorfa. Sobre la superficie de Riemann. Ajá. Ahora, ¿cómo asocio un divisor? Dada esta función, le voy a asociar este divisor. Le voy a poner div de f. Como d menos d'. Ajá. Es decir, es una combinación lineal de ceros y polos de f. Ajá, que es básicamente lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, si tengo dos divisores, puedo asociar una función tal que el divisor de esa función sea justamente la resta de estos dos divisores, ¿no? Ahora, esta es una función meromorfa. El punto es que, como este ya es un divisor nuevo, también le puedo asociar como antes, un número entero, y de hecho este número entero va a ser el grado, ¿no? Entonces, el grado de este divisor va a ser un número entero. Ahora, ¿qué número entero es? Pues esto sería, el grado de este divisor sería el grado de este menos el grado de este, pero esto es una función meromorfa. Entonces, cualquier función meromorfa sobre una superficie de Riemann compacta tiene el mismo número de ceros y de polos. Entonces, aquí, al momento que calculo el grado, sería el grado de este menos el grado de este, pero tienen el mismo número de ceros y polos, ¿no? Entonces, nada más están anulando aquí los coeficientes, bueno, las multiplicidades, ¿no? Entonces, esta es la ecuación importante. El grado de este divisor que acabamos de construir es 0. Y ahora sí, ¿no? Entonces, para poder tener todo así en orden, necesitamos el siguiente teorema. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Si se fijan, ya es como muy puntual todo esto, ¿no? Ya es así como de variable compleja. También les voy a pasar las referencias así de variable compleja.
y de superficies de Riemann, ¿no? Entonces, el teorema bueno, antes de Riemann-Roch es el teorema bueno, entonces vamos a establecer este teorema. Y ya con esto terminaríamos esta primera parte, ¿no? Entonces, a ver, si tengo un haz lineal, si L es haz lineal holomorfo, sobre una superficie de Riemann compacta, entonces existe un divisor definido sobre X, tal que este haz lineal es exactamente el haz lineal definido por este divisor. Es decir, todos los haces lineales sobre una superficie de Riemann compacta provienen de divisores. ¿Sí? Y esto ya es así como súper bueno, ¿no? Porque ya no estamos clasificando haces lineales, ¿no? Vale, entonces vamos con la demostración de esto. Y aquí es donde vamos a ocupar casi todas las herramientas que hemos visto. Va. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues básicamente, es encontrar secciones que provengan de los dos términos, ¿no? Entonces, la forma de encontrar secciones es a través de H0, ¿no? Que H0, recuerden que calcula secciones. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer. A ver, entonces, tomamos un punto en la superficie de arriba. Tomamos un punto en la superficie de Riemann y un número n mayor que 0. Ahora, si yo multiplico P por n, eso me da un haz lineal, ¿no? Entonces, tenemos aquí un haz lineal. N por P, que está definido por este producto. De lo anterior tenemos eso. Y vamos a tomar una sección de este haz lineal. Y S, una sección lineal. Perdón, una sección. Sección de este haz lineal. Ahora, dado este haz lineal, yo puedo considerar otro haz lineal a partir de este, ¿no? Entonces, ya les había dicho que este es el conjunto de haces lineales es un grupo. De hecho, ese grupo tiene un nombre, se llama el grupo de Picard. Después, si quieren, podemos estudiar algo del grupo de Picard. De hecho, se puede establecer la parte algebraica del grupo de Picard, ¿no? Y bueno, de hecho hay una equivalencia ahí, ¿no? Que es el grupo de clases de ideales. Pues es lo que voy a hablar. Desde lo que va a hablar Charlie, por eso estoy hablando de Charlie, por favor. Entonces, vamos a tomar un haz lineal haciendo el producto tensorial con L, ¿no? Entonces, tomamos L y N. Entonces, esto es un haz lineal. Y vamos a considerar la siguiente sucesión exacta, corta. Entonces, consideremos la siguiente sucesión exacta corta. Ok. Vale. Necesito gavillas, ¿no? Para poder calcular cohomologías.
Entonces, vamos a considerar esta gavilla, la anterior, sobre este haz lineal. Y luego, multiplicando por S, eso me da un morfismo, porque es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Tomo esta sección y multiplico por S. Entonces voy a tener esta gavilla de acá. Entonces tengo esta de aquí. Y luego, aquí multiplicando por S, voy a tener esta otra gavilla. Tal vez no lo dije, ¿verdad? Pero los haces lineales son gavillas. Por lo mismo, por la misma definición, ¿no? Esa condición de cociclo hace que estos sean gavillas. Y voy a considerar, ahora, tengo este haz lineal. Ajá. Entonces, la forma de hacer que esto sea una gavilla es tomando una gavilla que se llama el skyscraper. Entonces, tomo este haz lineal y esto da lugar a una gavilla tomando la skyscraper shift. No sé si sepan qué sea la gavilla skyscraper. Me acuerdo, pero creo que le dicen la rascacielos también. Ajá, sí, justamente la gavilla rascacielos, ¿no? Entonces, esta gavilla rascacielos, acuérdense que toda gavilla está determinado toda gavilla está determinada por sus valores en sus tallos, ¿no? Es decir, haciendo localización con respecto a un punto. Entonces, en el tallo, esta gavilla es esto, si el punto donde yo tome el tallo está en un abierto y es 0 en otro lado, ¿no? Entonces, básicamente, sobre abiertos, esto vale lo mismo, es constante. Entonces, eso se llama la skyscraper shift, ¿no? Por eso se llama skyscraper. ¿Sí? Entonces, sobre abiertos, si el punto resulta que está en el abierto, entonces vale esto, y si no está en el abierto, vale 0. ¿No? Entonces, tengo esta. Y, bueno, el punto es que esta es exacta, ¿no? Esta es sobre. Entonces, esta es sobre. Multiplicar aquí por S, aquí la imagen de esto es el núcleo de este morfismo. Ajá, porque básicamente es está multiplicando por estas secciones o las inversas de estas secciones. Y además este morfismo es sobre, por lo que acabamos de decir. Entonces tenemos esta sucesión exacta corta. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan que es una sucesión exacta corta, es que esto sea sobre, este morfismo es sobre, nada más es multiplicar por ese, ¿no? Este morfismo es inyectivo, lo que les acabo de decir, y la imagen de esto coincide con el kernel de esto. Y justamente la imagen de esto está generado por multiplicar por S, ¿no? Entonces es el núcleo de esto, ¿no? Multiplicar por S o como es sección por S menos 1. Ajá. Ahora, esto, cualquier sucesión exacta corta nos da lugar a una sucesión exacta larga. Ajá, en cohomología. Entonces, ¿cómo va a estar dada aquí la sucesión exacta larga? Entonces, a partir de esta sucesión exacta corta, y obtenemos una sucesión exacta larga, en cohomología, ¿no? Entonces, los términos van a empezar en H0. Entonces, aquí tenemos H0,
de X sobre esta gavilla. Ajá. Y luego vamos a tener H0 sobre esta gavilla. Y así sucesivamente, ¿no? L tensor este divisor. Luego tendríamos H0 de esta gavilla rascacielos. Y así me voy. Luego, aquí, recuerden que esto es así como cosas generales de cohomología, ¿no? El punto es que lo único que se usa aquí es el teorema de la serpiente, ¿no? Hay morfismos de conexión, ¿no? Entonces aquí tengo H1 y otra vez X, esta parte, y luego H1 y así me voy, ¿no? Sucesivamente. Etcétera, 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 ¿no? Ahora, esta sucesión exacta larga la puedo atorar, ¿no? En algún punto. Entonces, aquí lo único que necesito para establecer este teorema es H1 y H0. Ajá. Entonces, déjenme entonces de una vez poner aquí para no estar escribiendo otra vez la sucesión exacta. Esta la puedo cortar, ¿no? Toda sucesión exacta larga la puedo cortar en una sucesión exacta corta. Vaya, me parece redundancia, pero no lo es, ¿no? La voy a cortar hasta aquí. H1, ¿ve? Y aquí la corto, ¿no? Entonces tengo esta de aquí. Entonces esta flecha ya no me va a salir tan bonita, nada más sería un morfismo, ¿no? Se lo voy a poner así. ¿Ok? Y este es el morfismo de conexión. Ahora, ¿por qué la puedo acortar aquí? Porque justamente esto de aquí, o sea, aquí seguiría, ¿no? H1, H2, no sé qué. Aquí sí la puedo cortar, aquí no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ¿por qué la puedo cortar de aquí? Porque justamente este término de aquí, por los cálculos que hicimos, es, aquí ¿quién seguiría? Sería H1 de X, pero con respecto a esta gavilla, ¿no? Entonces, esto es H1 de X con respecto a esta gavilla rascacielos. Ahora, ¿por qué esto es igual a 0? Pues, si hacemos por los teoremas anteriores, esto es isomorfo a la cohomología de Čech, ¿no? Ajá. Pero, justamente por la definición de gavilla rascacielos, lo que les dije, es que si tomamos una cubierta abierta, ¿no? Esto lo calculo, esto es isomorfo a la cohomología de Čech, ¿no? H1 por el teorema anterior de una cubierta abierta, ¿no? Con respecto a la gavilla rascacielos. Ahora, esta es la que es 0. ¿Por qué? Porque en la cohomología de Čech, ¿qué necesitamos para poder hacer cohomología? Pues que dos elementos pertenezcan a las intersecciones, ¿no? Pero aquí nada más, por definición de la gavilla rascacielos, esto está definido para un punto, y un punto en un abierto, y un punto en un abierto no puede estar en dos abiertos. ¿Vale? Entonces esto es trivialmente 0. Entonces esta cosa la puedo atorar hasta aquí.
Ahora, aquí viene un teorema general de topología. Si tenemos una sucesión exacta de esta en cohomología, las dimensiones se pueden calcular alternándolas. Es decir, la dimensión de este menos la dimensión de este, más la dimensión de este, menos la dimensión de este, más la dimensión de este, tienen que ser iguales a 0. Eso es así por característica de Euler, ¿no? Si lo quieren ver así. ¿Sale? ¿Va? Entonces, la dimensión de este, menos la dimensión de este, más la dimensión de este, menos la dimensión de este, más la dimensión de este es 0. Ahora, ¿cuánto es la dimensión, pero la dimensión de H0 de X con respecto a la gavilla rascacielos? Entonces, esta dimensión, estas son secciones globales, ¿no? De la superficie de arriba. ¿Ah? Entonces, la dimensión de esto, pues es la dimensión, digamos, la multiplicidad de este punto, que es n. ¿Ah? Entonces, la dimensión de esta cosa menos la dimensión de esto debe de ser igual a la dimensión de esto menos la dimensión de la dimensión esto menos la dimensión de esta debe de ser igual a la dimensión de este menos la dimensión de este. Ajá, la dimensión de este más n. Ajá. Ahora, entonces, pero esto y el punto es que si tomo n suficientemente grande, podemos garantizar que la dimensión de H0 X con respecto a esta gavilla esta dimensión sea positiva por cosas de álgebra lineal. Ajá. Ahora, ¿qué me está diciendo esto? Acuérdense que H0 está calculando secciones globales, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deducir de aquí? Que este haz lineal, para n suficientemente grande, admite una sección meromorfa no cero. Meromorfa no trivial, ¿no? Básicamente, de aquí surge la noción de que un haz sea amplio o muy amplio. Entonces, esta sección no trivial le vamos a llamar ese gorrito, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos esta? Pues acuérdense, la obtenemos multiplicando por una sección S, ¿no? Por la sección S. Entonces, ese gorrito entre S, que esta es una sección no cero, es sección meromorfa no trivial.
L. Y ya con esto ya terminamos, ¿no? Porque entonces existe, ¿no? Acuérdense cómo se obtienen las secciones, ¿no? Meromorfas a través de funciones meromorfas, ¿no? De una colección. Entonces existe un divisor tal que el haz lineal asociado está definido por los ceros y por los polos de esto, ¿no? De esta sección, ¿no? Al final de cuentas son funciones, son colecciones de funciones. ¿Vale? Entonces, se fijan, demostramos ya algo no trivial utilizando pues, básicamente el comportamiento de la cohomología de Check. Aquí lo importante fue la cohomología de Check. Y bueno, estas gavillas, ¿no? Y además, algo que nos dice este teorema es que el grado es independiente de la elección del divisor. Entonces, vamos a definimos el grado de un haz lineal por el teorema anterior. Definimos el grado de este haz lineal como el grado del divisor asociado. Y ahora sí. Teorema de Riemann-Roch. Roch fue estudiante de Riemann. Ok. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Riemann-Roch? Es el importante, ¿no? Que queríamos llegar. Es que si X es superficie de Riemann compacta, con género o de género G, ajá, y L es haz vectorial, haz lineal, holomorfo sobre X. Entonces, del cálculo anterior, la dimensión de H0 de X con respecto a esta gavilla, menos la dimensión de H1 de X con respecto a esta gavilla, es el grado del divisor asociado, es decir, el grado de L menos el género más 1. Y bueno, esto lo va a demostrar Charlie. Y bueno, se pueden dar espacios vectoriales, de hecho espacios lineales, a partir de un divisor, ¿no? Pero bueno, creo que de esto va a hablar Charlie. Por ejemplo, si tenemos un divisor, podemos formar el espacio lineal de todas las funciones meromorfas
tales que su divisor, ¿no?, como lo definimos antes, sea mayor o igual a menos D. Y también podemos definir el espacio lineal de todas las formas diferenciales meromorfas, tales que el divisor de esa forma sea mayor o igual a D. Entonces, justamente esos espacios lineales, el primer espacio que les dije es la cohomología de Dolbeault en grado 0,0 con coeficientes en el haz lineal, y el otro que les mencioné es la cohomología de Dolbeault de las formas 0,1 con respecto a la gavilla, a la gavilla asociada, el haz lineal asociado al divisor D. Y bueno, entonces la dimensión de ese espacio menos la dimensión del otro espacio es lo mismo. Entonces, hay ciertas superficies, por ejemplo, si aquí solamente quisiéramos que esto nos diera exactamente el grado de L, el punto es que G tiene que ser igual a 1. ¿Ah? Entonces, esta resta de dimensiones, ¿no?, que básicamente están midiendo la dimensión de espacios de secciones de funciones meromorfas con formas diferenciales meromorfas, va a estar módulo el grado de ese divisor, va a estar determinado por estas secciones, ¿no? Entonces, a esas variedades tienen un nombre muy particular y se llaman curvas elípticas, ¿no? Entonces, cuando G es igual a 1, son curvas elípticas. Y bueno, se puede hacer mucha teoría ahí de curvas elípticas, ¿no?, como seguramente lo han visto en algún lado. Y de hecho el espacio, se pueden hacer muchas cosas a partir de esto, ¿no? Se puede hacer el espacio de móduli que representa estos haces lineales, el espacio de móduli de las curvas elípticas, ¿no? El espacio de móduli de curvas elípticas son los toros, ¿no? O sea, cada punto del toro es una curva elíptica, ¿no? Y bueno, se pueden hacer muchas cosas más que si quieren a lo largo de estas series de pláticas podemos ir viendo, ¿no? Entonces, hasta aquí le dejo la chamba al Charlie. Y el martes, ya a ver qué nos dice, ¿no?